Martínez, vicepresidente del Centro Internacional, que es la División Internacional de la Asociación Americana de Arbitraje. Muchas gracias por asistir a este programa que va a ser grabado y que está organizado por el Grupo de Jóvenes Internacional del ICDR. Tenemos hoy Manuela de la Helguera, que es miembro del consejo de nuestro grupo de jóvenes del ICDR. Y si tienen interés en reunirse a este grupo, pueden visitar nuestra página icdr.org, a donde pueden encontrar el formulario de registro. Y también tenemos una biblioteca de más de 35 programas grabados sobre temas de arbitraje internacional que pueden ser interesantes y no hay ningún costo. Así que los invito a la página. Para nosotros los casos de arbitraje internacional en temas de construcción son importantísimos y cada año es uno de los sectores comerciales que más a menudo utiliza los servicios administrativos del ICDR. Nosotros en la División Internacional trabaja muy cercanamente a nuestra división doméstica de construcción en los Estados Unidos. Estamos promoviendo y desarrollando nuestros servicios respondiendo a las necesidades de los usuarios en este sector de construcción. Nuestra lista de árbitros de construcción internacional refleja la importancia de experiencia para estos casos que de verdad son muy complejos y los árbitros deben de comprender cómo funciona la industria de construcción y cómo maneja estas disputas. Como van a oír hoy de nuestros panelistas, que todos forman parte de nuestra lista de árbitros internacionales para casos de construcción. Por otro lado, el ICDR también está este año revisando sus procedimientos para Dispute Review Boards y Dispute Adjudication Boards. Ya teníamos estos procesos en vigencia, pero hacía falta revisarlos para incorporar las mejores prácticas que hoy en día y mejorar esa lista. También el ICDR revisó su reglamento de arbitraje y mediación internacional. Pueden encontrarlo en español en nuestra página de icdr.org. Ahí hay artículos sobre los cambios que se hicieron. Muy brevemente, esta era la primera revisión que hicimos desde 2014. La idea era mejorar la transparencia, que todos los pasos que tomamos administrativos están incluidos en el reglamento. También revisamos el reglamento de mediación, que no fue revisado en 2014. Dos puntos yo creo que son importantes sobre el reglamento de mediación que se usa, sobre todo en cláusulas escalonadas de arbitraje en casos de construcción, es primero que la presunción es que las partes van a participar en una mediación. Si las partes no desean participar, tienen que opt out del reglamento y que se va a usar la mediación. Y incluimos un artículo innovador que las partes pueden solicitar al mediador o al ICDR que emite una certificación que se llegó a un acuerdo en el curso de la mediación para ayudar con dicha ejecución. Entonces ahí incorporamos referencia a la Convención de Singapur, que más de 40 países lo han firmado y estamos viendo ahora cómo va a llegar al alcance de este tratado y si va a ayudar a la mediación como la Convención de Nueva York ha ayudado al uso de arbitraje internacional. En temas del reglamento de arbitraje, brevemente incluimos un artículo de cómo la ICDR maneja sus recusaciones. Tenemos un comité establecido por miembros ejecutivos del ICDR y un former General Counsel, y nos reunimos cada semana para tratar esas recusaciones. Ampliamos un poco el uso de las reglas aceleradas que ahora se aplicarán en casos de 500,000 o menor. Y hay otros artículos, sobre todo para el uso en temas de construcción. El artículo 8 sobre la inclusión de partes adicionales
y el artículo 9 sobre acumulación, que se nombrará un árbitro específicamente para tratar los temas de acumulación. Incluimos artículos sobre el uso de secretarios del tribunal arbitral, otros artículos sobre jurisdicción, y hay mucha más información que voy a concluir ahí. Si pueden leer los artículos y el reglamento y tienen algunas preguntas, me pueden contactar directamente. Con eso, Manuela, déjame darte la palabra a ti y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Luis, por la introducción. Bienvenidos, gracias a los panelistas y a cada uno de la audiencia que está aquí con nosotros, acompañándonos en este tema tan interesante para nosotros, que es el arbitraje de construcción. Y el tema que vamos a tratar va a ser cómo manejar un arbitraje de construcción bajo la perspectiva de ICDR. Y voy a introducir a nuestros miembros del panel que no necesitan introducción, pero por supuesto que lo vamos a hacer brevemente. Tenemos a Cecilia Flores Rueda, socia fundadora de Flores Rueda Abogados, y Cecilia tiene una amplia experiencia en temas de arbitraje de energía, infraestructura, construcción, entre muchos otros, y ha sido reconocida por Chambers Latin America como una de las mejores abogadas en la categoría de arbitraje internacional. Bienvenida, Cecilia. También tenemos a Luis Enrique Graham, socio de Hogan Lovells en México. Y Luis Enrique lleva representando a empresas en disputas nacionales e internacionales más de 37 años y tiene experiencia en litigios civiles, arbitrajes bajo diferentes reglamentos y cuenta con numerosos reconocimientos también por su destacada trayectoria en litigios y en arbitrajes. Y finalmente tenemos a nuestro querido Eduardo Zuleta, socio de Zuleta Abogados en Bogotá, Colombia. Y Eduardo es vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, miembro de la Corte de Arbitraje LCIA, miembro de la lista de árbitros del presidente del Consejo Administrativo del CIADI, y además es miembro del panel de árbitros de muchos centros de arbitraje en el mundo. Y bueno, les damos la bienvenida a los tres y vamos a empezar pues yendo al tema principal, que es cómo manejar un arbitraje de construcción. Y sabemos que la industria de la construcción es considerada, como decía Luis, una de las industrias más conflictivas y por eso está plagada de disputas. Entonces tenemos que hay muchísimos reclamos que surgen de los proyectos de construcción. Pero sabemos que también existen conflictos muy comunes que surgen en este tipo de disputas. Entonces vamos a empezar a presentar cuáles son esos tipos de disputas comunes en los proyectos de construcción. Y le damos la palabra a Luis Enrique. Muchas gracias, Manuela. Y por supuesto, gracias a ICDR por esta invitación y al Foro de Jóvenes de ICDR. Y es un placer estar con colegas de la altura como los que nos están acompañando en esta ocasión. Entrando en materia, buscando identificar cuáles son esas principales, esos patrones de reclamaciones recurrentes, yo esto lo vería en función de dos grandes rubros. Y pareciendo como si estuviésemos hablando de física, yo diría que es una cuestión de materia y de tiempo. En cuanto a lo que es materia, una gran cantidad de las reclamaciones en proyectos de construcción en todas las áreas, de todos los tamaños, pequeñas, medianas, grandes disputas, es el alcance, lo que se le llama el alcance. Esto es algo que tenía que hacer o no tenía que hacer la compañía constructora, el contratista, como le llaman en algunos foros. Y esto abre grandes disputas. Este equipo era un equipo adicional, o se entendía incluido dentro de los estándares de práctica que se esperaban. Ese es uno. Otro, y entrando ahora a la parte de tiempo dentro de esa ecuación, ¿no?, es los retrasos. No hay proyecto de construcción y más, si es de gran envergadura, que no tenga retrasos. ¿Quién es el responsable de esos retrasos? ¿Qué valor se le va a dar a esos retrasos? Y muy de la mano de ello, dos supuestos adicionales. Las aceleraciones. ¿Cuándo es una aceleración o cuándo es una recuperación de un retraso?
A veces la línea es muy delgada en ambos y es algo también que con mucha frecuencia se presenta. Y una adicional, entre otras de las muy recurrentes, las interrupciones. No existen grandes proyectos sin interrupciones. Muchas gracias, Luis Enrique. Pues a ver quién quiere comentar, Eduardo o Eduardo. Sí, yo creo que coincido con Luis Enrique. En los arbitrajes de construcción, nada es igual, lo planeado nunca sale como se construye al final, y ese siempre es el gran debate. Una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que se acaba construyendo. Y pues la gran pregunta o la pregunta que yo haría para Luis Enrique, que tiene una gran experiencia en eso, es cuáles son los tipos de demoras y cuáles son los tipos de impactos que se presentan normalmente en los casos de construcción y cuáles son los tipos de demoras y de impactos que usualmente terminan en arbitraje, porque los casos de construcción, las grandes construcciones no van por regla general a los jueces, sino van a tribunales de arbitraje, además bastante sofisticados. Pero ¿cuáles son los tipos de impacto que más has visto frecuentemente? Podemos hablar un poco sobre cada uno de esos. Es una muy buena pregunta y compleja, aunque con mucha brevedad la supo plantear Eduardo, pero es muy compleja. Entre ellos, por ejemplo, en el caso de demoras muy frecuentes están los accesos, sobre todo si pensamos en grandes proyectos de infraestructura. Estos proyectos normalmente no están en el terreno aledaño a donde está o el cliente o la compañía constructora. A veces están en regiones inhóspitas en donde el acceso en sí a la obra no solo plantea un gran reto desde el punto de vista constructivo, sino también de autorizaciones que tienen que dar comunidades. Y hemos visto mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, en donde esto es un tema, un hecho muy recurrente, un evento que genera grandes problemas en la ejecución del proyecto cuando hay comunidades asentadas, lo que son comunidades nativas, y no es sencillo y tienen sus razones muy válidas en muchas ocasiones de por qué no se da ese acceso en la forma en que ellos esperarían que se diera. Bueno, esto genera detenimiento. Otra, en lo que se le llama los proyectos fast track, en los cuales se va desarrollando la ingeniería de la mano de lo que es el proyecto constructivo y sobre todo el diseño de la ingeniería. Llega a haber alguna complicación o un cambio de petición por parte del dueño, y si esto no está muy claro en el contrato, ya tenemos algo que va a ocasionar una demora. Otra demora también es cuando hay obstrucciones. En proyectos de construcción de gran envergadura, en donde tenemos lo que le llaman los revamps, mejoras, por ejemplo, en refinerías, ¿no? Hay una refinería y sabemos que muchos de los proyectos que hoy, bueno, ya hoy no tanto, pero cuando había una gran demanda de construcción y de mejoras de refinerías, el hacer una mejora en una refinería, el ampliar un módulo, una planta de procesamiento adicional, estas son muchas refinerías que se construyeron hace 50 años, en donde los planos, me ha tocado casos en donde no hubo un proyecto, no estaban los planos de más del 50% de la construcción. No estaban. Pensemos en un mundo hace 50, 60 años en el cual no estaban en un disco duro y están ahí a disposición. En algún día, un archivero no sabe dónde quedó. No había planos de más del 50% de las build. Entonces, había muchas obstrucciones y la discusión venía a ser si esa obstrucción era justificada o no y las demoras que eso implicaba. No sé, Ceci. Sí, también quisiera comentar este tema del San Lunes. También llega a traer varios retrasos en las construcciones y vemos que pues es una práctica habitual que los trabajadores de una obra hagan el famoso San Lunes. Y yo aquí quería comentar también un caso que tuve en la construcción de un oleoducto en donde se vio interrumpido por el paso de las llamas. En Perú, pues es habitual que en estos campos haya paso de llamas.
y pues fue una cuestión que no se previó en el momento en el que se estaban haciendo los planos, las estimaciones, el cronograma para el desarrollo de la construcción del oleoducto, y se vio considerablemente pues interrumpido la construcción del oleoducto precisamente por el paso de las llamas, y es una cosa que pues bueno, no se les había ocurrido cuando se hicieron estas estimaciones de tiempo, el paso de las llamas, y pueden ser pues cuestiones cotidianas, ¿no? Como en un país puede ser el paso de las llamas, en algún otro será el San Lunes. Luis Enrique decía una cosa que es muy importante, particularmente en los arbitrajes en América Latina, aunque no es el único lugar donde se presenta, y es el tema de las comunidades. Uh-huh. Y además porque en muchas obras, en países con alta participación de comunidades indígenas, existe el requisito de la consulta previa. Y entonces hay unos debates enormes sobre quién es el responsable de la consulta previa y qué pasa si en la consulta previa la comunidad indígena o dice que no, o dice que sí, pero con ciertas condiciones de mejoría. Eso es un punto importante. Y lo otro, también tomando lo que dice Luis Enrique, creo que las dos grandes disputas en los arbitrajes de construcción son, uno, el tema de si una orden de variación es realmente una orden de variación o es algo que está incluido. Y segundo, relacionado directamente con eso, pues los reclamos por extensión de plazo y remuneración adicional. Ahí es donde acaba toda esta dinámica que estamos viendo, termina en eso. ¿Necesito más plazo o necesito más dinero? Básicamente a eso se reduce al final la disputa de construcción en mucho, no es en todo. Pues muchísimas gracias. Sí, Luis Enrique. Muy rápido. En varios proyectos hemos visto que una de las obligaciones que se impone al contratista, a la compañía constructora, es el de tomar en cuenta los usos y costumbres de las comunidades por donde va a realizarse la obra o pasar los equipos. Y esto lo que voy a decir lo digo con todo respeto absoluto. Hay comunidades para las cuales la tierra tiene una connotación sagrada. Esto lo hemos visto y le digo, como sé que ustedes lo pensarían y lo dicen con absoluto respeto. Y es algo muy sensible el tratar con una comunidad en donde tiene que pasar equipos, instalarse equipos, y para estas personas tiene una connotación muy distinta a la que tiene para la compañía constructora. Se requiere de mucha habilidad, de mucha sensibilidad, que esto es algo que no es necesariamente está en los libros de texto ni de los ingenieros ni de los abogados. Se requiere del apoyo de expertos antropólogos para poder entender esa sensibilidad que tienen las comunidades y se puede, me ha tocado ver cómo eso se resuelve, pero si no se atiende adecuadamente, me ha tocado ver grandes problemas derivados de ello. Sí, ahí simplemente para que vean los tipos de problemas, hubo un caso de construcción en el que participé y tenía que pasar por una comunidad indígena, había que hacer la consulta y dentro de la estructura de la comunidad indígena las decisiones tenían que ser tomadas por consenso. O sea, no era un tema de si la mayoría indígena decidía sí o no, sino que tenía que haber un consenso total entre los distintos grupos indígenas y eso fue todo un problema, obviamente. Sí, verdaderamente es muy importante tener en cuenta estos aspectos que estamos discutiendo al principio del proyecto para evitar cualquier sorpresa ya cuando se comienza el proyecto. Y otra ventaja que tenemos en el arbitraje, y a veces se nos pasa por alto, es la capacidad de las partes para seleccionar un árbitro que tenga una amplia experiencia en la industria de la construcción. Y eso no lo vemos en un litigio porque no podemos ir a elegir al juez que va a decidir nuestro caso. Y tenemos que tomar en cuenta que para seleccionar el árbitro, pues sí, deben de haber algunos criterios para que se elija al mejor tribunal que pueda
conocer de este caso, porque sabemos que en el arbitraje de construcción pues se hablan de muchos temas técnicos que van más allá de los conocimientos legales de un abogado. Así que, Eduardo, ¿nos puedes hablar de la selección de los árbitros en los casos de arbitraje de construcción? Ok. Ante todo, Manuela, de nuevo, muchas gracias por la invitación. A ti, a Luis, a ICDR. Un gusto estar aquí con Ceci y con Luis Enrique, queridos amigos de hace ya mucho tiempo. El tema de la selección de árbitros en construcción, al final, en cualquier arbitraje, un buen arbitraje depende de una buena cláusula y de unos buenos árbitros. Sin buen pacto de arbitraje, sin buenos árbitros, no vamos a ninguna parte. ¿Qué necesita uno en los árbitros? Primero, que estén familiarizados con la industria. No basta con seleccionar una persona que haya escrito magníficos tratados en abstracto, derecho comercial. Tiene que ser una persona familiarizada con la industria de la construcción, que haya intervenido en la industria de la construcción. Segundo, que esté familiarizado con la ley aplicable al caso. Tercero, que esté familiarizado con los temas culturales del lugar de la construcción, porque la forma en que se desarrolla la construcción difiere radicalmente. No es lo mismo una construcción en México que en Hong Kong, que en Saudi Arabia. Son culturas y maneras de adelantar los proyectos totalmente distintos. Tiene que ser un árbitro, obviamente, que tenga disponibilidad, y tiene que ser un árbitro que tenga, si es el presidente del tribunal, una persona que tenga criterio y fortaleza, por llamarlo de alguna manera, autoridad para manejar el caso, pero que entienda todos los problemas relacionados con la construcción. Y en cuanto al tema del pacto de arbitraje para llegar a ese tipo de arbitraje, pues normalmente hemos visto que en los arbitrajes, en general, la cláusula de arbitraje es el midnight clause, la cláusula que se echa en último momento. En el caso de los arbitrajes de construcción, las cláusulas son tremendamente delicadas. Primero, porque hay que tomar la decisión normal de ley aplicable, foro, etcétera, pero además hay que ver si queremos una cláusula escalonada o no, si queremos un dispute board previo o no, si queremos una mediación previa o no, si queremos consolidación de arbitrajes o no, si queremos la posibilidad de llamar a los subcontratistas al arbitraje o no. Son cláusulas que hay que redactar con mucho cuidado. Y para terminar en el tema de las cláusulas escalonadas, hay que tener muchísimo cuidado con los temas de ley aplicable, para que eso no se vuelva un problema de jurisdicción, para que no tengamos, como en algunas legislaciones de América Latina, teorías de que la cláusula escalonada no vale porque es un impedimento para acceder a la justicia, etc. De manera que esto requiere mucho cuidado y mucha experiencia, no es simplemente tomar un modelo y redactar una cláusula cualquiera. Cecilia, veo que quieres... Sí, si me permiten, también, bueno, hacer la recomendación que siempre hago, que es dejar la cláusula, en los términos de la cláusula, que tenga una redacción amplia. Muchas veces se cae en el supuesto de tratar de sobreregular y de prever todo lo que pudiera llegar a presentarse, y entonces es ahí cuando surgen las llamadas cláusulas patológicas, en donde por tratar de abundar en todos esos supuestos que pueden presentarse, se redacta la cláusula de una manera muy complicada, y siempre termina sucediendo lo que no se imaginaron. La realidad siempre supera esa redacción. Por eso hay que ser muy cuidadosos, como decía Eduardo, para pues tratar de que la cláusula quede redactada en un sentido amplio. Y otra recomendación sería no caer en la tentación de designar a los árbitros con anticipación. Pudiéramos pensar que tratándose de una cuestión técnica o de una cuestión compleja, las partes se pongan de acuerdo desde un principio sobre los árbitros que se desempeñarían como, o de las personas que se desempeñarían como árbitros en esa controversia en particular. Y este también es un grave problema, porque aunque en lo que pensábamos que pudiera ser el candidato ideal, resulta que para la controversia que se presentó, esa persona no es la ideal para esa controversia en particular. Y pues pueden haber muchas cosas que no sabemos, como
que pueden darse en el futuro, como que se encuentre impedido de para desempeñarse como árbitro, que fallezca, que tenga conflicto de interés, en fin, pueden haber muchas cosas en el futuro que no vemos en ese momento. Por eso otra recomendación sería no incluir el nombre de los árbitros en la cláusula. Luis Enrique. Voy a hacer dos comentarios sobre dos de los puntos de los varios muy interesantes que planteó Eduardo Zuleta. Uno es sobre el perfil de los árbitros, y secundando al 100% todo lo que él dijo, puntualizaría lo siguiente, y es que, por supuesto, deben ser personas con experiencia en el tema de la industria. Esta es una industria sofisticada, compleja, y los arbitrajes en materia de construcción tienen particularidades muy, muy complejas, en donde si no hay experiencia en quien sea el árbitro, nos vamos a enfrentar a un proceso muy ineficiente. Los que sean árbitros deben tener un muy sofisticado y profundo conocimiento del proceso de arbitrajes en construcción. Un arbitraje de construcción, los principios técnicos, académicos, teóricos, a los que también se refirió Eduardo atinadamente, sí, son los mismos, igual para aquel que tiene una disputa entre dos personas por la venta de una licuadora, de un mixer. Sí, los principios son los mismos, pero lo que se ve en un arbitraje de construcción, y sobre todo de gran magnitud, es algo muy diferente. Y yo lo compararía como un automóvil Fórmula 1 con el automóvil que nosotros manejamos todos los días. En lo único que se parecen es que tienen volante y 4 ruedas. Es en lo único que se parecen. No tiene nada que ver cómo se conduce y otro. Un arbitraje de construcción de cierta magnitud no tiene nada que ver, más que se llama arbitraje, más que hay árbitros, y los principios esenciales teórico-académicos estarán, pero cómo se organiza una prueba pericial, cómo se va a organizar un tema de bifurcación, no tiene nada que ver ya en la práctica a cómo se dan otros tipos de arbitrajes, y es un gran reto de administración eficiente del proceso y de estructura y tiempos de la decisión. Esto es muy artesanal en arbitraje y construcción. Y bueno, la otra cosa es que quiero comentar sobre las cláusulas. Hay una que yo me atrevo a calificarla de patología en el arbitraje de construcción de cláusula. Cuando nos encontramos la fórmula simplista, que la puedo calificar solo así, de que las disputas técnicas se van a referir a un perito independiente o a un dispute board, y las que no sean técnicas a un arbitraje. Estoy absolutamente a favor de los dispute boards, absolutamente a favor de la figura del perito independiente, no se malentienda, pero con esa fórmula lo único que se crea es una incertidumbre de jurisdicción complicadísima, porque solo a nivel teórico académico de salón académico se puede decir, esto es muy sencillo, esto es una cuestión técnica, esto es una cuestión jurídica. Eso es a nivel de pizarrón académico simple. En la práctica no tiene nada de sencillo identificar un tipo de disputa y la otra. Dice Luis Enrique es fundamental, y creo que quienes redactan los contratos de construcción, que son muchas veces, con todo respeto, personas que no han intervenido en arbitraje, tienen que apoyarse en las personas que hemos hecho arbitraje de construcción, porque es la única manera de ver el otro extremo de la película, no la parte teórico-académica de la discusión, sino lo que se presenta realmente cuando hay una cláusula mal escrita. Uno no puede en un arbitraje de construcción quedarse 6 meses o un año en una discusión de si, planteando lo de que dice Luis Enrique, que estoy completamente de acuerdo, de si la diferencia era técnica o jurídica. Uno no puede quedarse un año en un arbitraje de construcción discutiendo si el tema de la cláusula escalonada es un tema de admisibilidad de jurisdicción. Las partes necesitan resolver su controversia, necesitan resolverla pronto. De manera que la cláusula es una cláusula artesanal para cada caso. Esto no es simplemente de tomar modelos, ir adelante. Y lo otro ha sido una combinación, por lo menos en mi experiencia, interesante, ver tribunales donde hay un árbitro, un coárbitro que es un QC inglés, gente con muchísima experiencia en arbitraje de construcción, y como por el otro lado, como coárbitro, una persona con experiencia en construcción, pero con la experiencia del derecho civil,
Y creo que he visto en esos casos, por lo menos en mi experiencia, un muy buen balance de la experiencia profunda en construcción y del conocimiento de la norma, y ha funcionado en lo que he visto relativamente bien. Sí, el tema de las cláusulas, podríamos hablar creo que todo el día de experiencias que hemos tenido. Estoy seguro que cada uno hemos tenido experiencias con cláusulas que a veces parece imposibles de ejecutar y que desearíamos ir atrás en el tiempo para poder modificarla, porque en ese momento es muy difícil, cuando las partes están en una disputa, arreglar lo que no se arregló antes. Pues eso se tuvo que haber arreglado al principio, cuando todos éramos amigos y cuando no preveíamos que íbamos ni siquiera a utilizar la cláusula, porque eso también pasa. Cuando te centras en la cláusula al principio en las negociaciones, puede ser que las partes digan no la vamos a utilizar, no es importante, pero es muy importante, pues por lo menos asegurarnos que sea una cláusula que se va a poder ejecutar al final cuando se necesite, pues, usarla de alguna forma, ¿verdad? Y pasando a otro tema que Luis Enrique nos hablaba de la administración eficiente del proceso, y para que haya una administración eficiente, pues tenemos que tomar en cuenta el calendario procesal que tiene que estar apegado a la realidad del caso para que tengamos un procedimiento predecible y también pues el buen diseño de las órdenes procesales. Entonces, Cecilia, si nos puedes hablar de estos dos temas. Sí, claro que sí, Manuela. Pues como decía Luis Enrique hace un rato, el no tener la experiencia, y también Eduardo lo refería hace un momento, el no tener la experiencia para dar un trámite eficiente al arbitraje, pues le puede dar al traste al arbitraje y a sus ventajas. Está la cantidad de información, son muchísimos documentos, muchísimos hechos, las cuestiones técnicas, todas estas cuestiones suman en un arbitraje en construcción, y eso es lo que lo hace complejo. Todo este manejo de tanta información es muy importante, darle un tratamiento adecuado, y que el árbitro, con la experiencia y con el uso de las facultades que le dan pues el reglamento, y esta facultad que tiene el árbitro para dirigir el procedimiento, es muy importante explotarlo para que se diseñen el calendario procesal y las órdenes procesales estén diseñadas para un arbitraje con estas características. Y aquí quiero mencionar el artículo 22 del reglamento de ICDR. Tanto en el primer párrafo y el segundo, dan esas facultades al tribunal para conducir el procedimiento. En el primer párrafo encontramos la regla genérica, que está en la mayoría o en todos los reglamentos de arbitraje, que es esa facultad del tribunal arbitral para conducir el procedimiento siempre y cuando se trate a las partes con igualdad y se les dé oportunidad de presentar su caso. Pero el segundo párrafo de este artículo, que no solo lo veo en el reglamento de ICDR, no lo veo en otros reglamentos, dice que el tribunal puede dirigir el procedimiento con el fin de acelerar la resolución de la controversia, y que el tribunal podrá, inmediatamente después de su constitución, celebrar estas audiencias o estas reuniones preparatorias en donde escucha a las partes, y sobre todo pues incluir los plazos en los cuales se va a llevar a cabo, es decir, es la preparación del calendario procesal. Y esta disposición está en otros reglamentos redactado de diferentes maneras, en donde es esta reunión preparatoria o esta audiencia preliminar, en donde la finalidad es precisamente diseñar el procedimiento. Y esta es la gran ventaja, ¿no? Esa flexibilidad que permite que un procedimiento de arbitraje se adapte al caso y no al revés. Que el caso esté teniéndose que adaptar a reglas rígidas o a plazos estrictos, a etapas estrictas o preestablecidas, que eso harían que pues
fuera una camisa de fuerza en lugar de un traje a la medida como lo es en el arbitraje. Entonces, pensando en este traje a la medida que se va a hacer, es muy importante que el árbitro escuche a las partes, que son las que conocen en ese momento mejor la controversia, y vea cuál va a ser el manejo adecuado para la, de la información, del procedimiento, y eso plasmarlo en el calendario procesal y en las distintas etapas que estarán enmarcadas en una orden procesal conforme a la cual se dirigirá el procedimiento, se conducirá el procedimiento. Gracias, Cecilia. ¿Alguien que quiera comentar? Sí, yo quisiera hacer un par de comentarios. Coincido plenamente con Ceci. En la práctica, creo que una de las cosas más importantes, o uno de los roles más importantes del tribunal en el arbitraje de construcción es tratar de acotar las diferencias, de qué se trata el caso. Normalmente, un arbitraje de construcción viene con 200, 300, 5,000 reclamos y cada reclamo es un arbitraje pequeño. Cada reclamo es un mini arbitraje. Y hay algunas cosas que se han hecho en los arbitrajes de construcción para tratar de acotar el procedimiento. Por ejemplo, ver si es factible y si es conveniente una bifurcación entre responsabilidad y daños, porque eso puede permitir acotar los puntos que se van a decidir en daños. Una segunda cosa, por ejemplo, además de la conferencia preparatoria o preliminar que habla Ceci, que he visto hacer con bastante eficiencia al final, es una conferencia intermedia después de que se presenta el escrito de demanda y la contestación para acotar qué es lo que al tribunal le interesa ver en la réplica y en la dúplica, en vez de que la réplica y la dúplica se vuelvan una cantidad enorme de discusiones adicionales y unos memoriales que son normalmente más largos que el primero. Entonces, esas dos herramientas, creo yo, dentro de un calendario procesal podrían servir para hacer bastante más eficiente un tema de arbitraje de construcción. Pero eso requiere, obviamente, que el tribunal conozca muy bien el caso y una labor proactiva del tribunal y no simplemente dejar que las partes sean las que decidan todas y cada una de las instancias del calendario procesal. Luis Enrique. Sí, en esa misma línea de lo que ha mencionado Ceci y Eduardo, Ceci dijo algo que lo dijo muy bien en muy pocas palabras y lo anoté. Dice, debemos adaptar el procedimiento al caso. El procedimiento debe adaptarse al caso y no al inverso, es muy cierto. Y una manera de hacer esto efectivo y que dé los beneficios que nos dé el arbitraje es el que tiene que haber mucha comunicación. Esa conferencia administrativa a la que se refiere Ceci, que también hizo comentarios Eduardo, debiera haber varias. Yo creo que, y esto es algo que se va a dar con más naturalidad, el arbitraje, esto sí para todas las materias, el arbitraje, entre más experimentados sean los árbitros y los abogados de las partes idealmente, y lo digo en ese orden, porque buenos árbitros son de gran utilidad también ante abogados no con mucha experiencia. En malos árbitros la cosa va a terminar mal, no importa que existan buenos abogados. Y esto se puede y debe llevar a cabo un ejercicio de comunicación sistemático a lo largo de todo el procedimiento. Cuando decía de que el arbitraje de construcción es muy, muy sui generis, una de las características es que las mismas partes, esto es una realidad, y los abogados de las partes van conociendo el asunto sobre la marcha. Desde luego no estoy sugiriendo terrenos irresponsables, ¿no? En donde no estoy pensando en que se inicie un arbitraje sin que nadie sepa, ni los abogados, pero es de tal magnitud la cantidad de hechos en un arbitraje. Es tanto, esas cientos y miles de reclamaciones como las que mencionaba Eduardo, que en el camino se va conociendo qué es lo que hay, cómo es la característica de ese camino. Por lo tanto, conforme se va avanzando en el procedimiento, no solo los árbitros deben tener el beneficio de con lo que van teniendo ante sí
ir proponiendo fórmulas de procedimiento para hacerlo eficiente, sino van a ir enterándose los abogados de las partes, van a irse enterando los jurídicos internos de las compañías, porque ellos no están en el día a día del pleito. Son los ingenieros para los cuales el arbitraje es algo muy ajeno y es entendible. Ellos no están, un ingeniero no se contrata para ejecutar un proyecto pensando en el arbitraje, no está su mente en eso. Pero cuando empieza a haber problemas y termina un arbitraje, ese proceso para que fluya comunicación de las áreas de ejecución de proyecto al jurídico interno, a los abogados externos, a los árbitros, lleva a que ese arbitraje que se pensaba, esas reclamaciones, el día que se inicia un arbitraje, y 12 o 14 o 16 meses después, cuando se está en el intercambio de memoriales, hay muchas cosas que tienen que adaptarse. Y para eso se requiere ese ejercicio de constante comunicación, no nada más una conferencia preliminar, que sería lo típico en un arbitraje más típico. El arbitraje de construcción no es típico. Manuel, aquí quisiera agregar algo, que era el artículo al que me refería, al que me quería referir en mi intervención anterior, que es el artículo 23 del reglamento de ICDR, que prevé las early dispositions. Estas resoluciones tempranas que están aquí previstas pueden ser especialmente útiles en un arbitraje de construcción, ya que permiten ir decantando y ir viendo cuáles son las diferencias reales entre las partes. En la medida en que las partes van presentando el caso, pueden ver que hay algunas reclamaciones que a lo mejor pues no tienen posibilidad razonable de éxito o que es mejor retirar. A lo mejor porque no tienen la suficiente soporte o simplemente porque no tienen la razón. Entonces, estas resoluciones tempranas permiten que el tribunal se enfoque en resolver las cuestiones en las que realmente hay controversia entre las partes. Solo esos temas y esas diferencias que en realidad requieren la atención del tribunal arbitral y que algunas otras pueden incluso ser transigidas por las partes. Esta disposición, como decía, me parece particularmente útil para los casos de construcción. Sí, haciendo un poquito de follow-up a lo que decía Luis Enrique, tengo una pregunta derivada de eso y es, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en las conferencias de expertos? No en poner a dos expertos en un hot tubbing en la audiencia, porque pues eso puede ser maravilloso o puede ser un desastre, pero sino en anticipar un poco y después de las primeras rondas de escritos, ver si los expertos se pueden reunir, coincidir en ciertos puntos, hacer tablas mostrando sus diferencias, porque muchas veces, por lo menos en mi experiencia, eso ayuda a que ciertos puntos los acuerden y le solucionen de paso, por decirlo de alguna manera, al tribunal la parte técnica para la decisión, pero no sé cuál ha sido la experiencia tuya, Luis Enrique Ceci, en ese punto. ¿Quieres primero, Ceci, o doy un comentario? Bien. Adelante, Luis Enrique. Buenas experiencias y pésimas experiencias. Voy a hablar de las buenas, sobre todo una buena. Algo que he procurado, tanto cuando soy abogado de parte como cuando soy árbitro, es que en este ejercicio de comunicación al que todos nos hemos referido, se tenga un diálogo conjunto con los expertos, ya cuando hay expertos designados, para procurar que los reportes periciales tengan una misma estructura. Y esto es algo que normalmente lo he podido lograr o se ha podido lograr. Y esto permite que sea menos complicado para los árbitros y para la misma refutación de argumentos entre las partes, tener naranjas y naranjas. El formato libre, en donde cada experto presenta su sección amarilla,
Las personas jóvenes que nos están escuchando, creo que no, a lo mejor ya no saben qué es eso, pero ese directorio grande con todos los números telefónicos, algo muy voluminoso. Cada uno presenta esa sección amarilla, ahora electrónica, y no es algo fácil, no es eficiente para los árbitros y para las mismas partes refutar. En cambio, si anticipadamente, en donde no se busca un punto de consenso en cuestiones de fondo, pero el mandato que se da a los expertos con la ayuda de los abogados de diseñar una estructura de reporte. A ver, primero vamos a hablar de estos son los puntos a definir, si estamos de acuerdo, bien, estos. A ver, ¿qué van a utilizar? Un reporte fotográfico. ¿Les parece bien si tenemos el mismo reporte fotográfico? En donde cada uno puede hacer un acervo y se junta, o designamos a un experto que vaya a tomar un video con drones de la zona en la cual está un problema de trazo de un ducto. O sea, todo eso unificarlo para que no haya esas disputas. No, pero es que estas fotografías no muestran el problema. Ahí están y todos se pueden referir a ellas. ¿Cuáles podemos a lo mejor pensar en conclusiones con preguntas anticipadamente? Hay muchas fórmulas, no hay una, pero que lo que se tenga sea algo que tiene una estructura, prácticamente es un mismo índice, y entonces sí puedo saber cuál es el análisis y la conclusión de cada experto. Creo que Ceci generosamente me cedió la palabra. Por favor, Ceci. Gracias, Luis Enrique. Yo aquí lo que quería comentar es todo esas herramientas que se han ido dando, como el Redfern Schedule, el Scott Schedule. Creo que son bastante útiles y vale la pena sacarle provecho. En el caso del Scott Schedule, no sé si hayan tenido pues esta ventaja de usarlo. Es una tabla en donde se presenta de manera ordenada, y es lo que me gusta de esta presentación. Se va presentando cuáles son las diferentes, o el tipo de controversia, el tipo de reclamación, y se va acompañando cuál es en otra columna, se establece cuál es el argumento principal que está soportando esa reclamación y la referencia a la evidencia. Y es muy claro, hay veces de manera gráfica y de manera visual, es posible tener como un mapa de toda la controversia, de las distintas reclamaciones que integran la controversia en el arbitraje. Bueno, a mí me ha resultado muy útil, y resulta que los ingenieros son muy buenos para hacerlo, y nos permite tanto a la contraparte, a nosotros mismos cuando estemos presentando un caso, y al tribunal arbitral, conocer el caso a través de este mapa o de esta tabla que nos permite identificar fácilmente cuáles son, y de manera gráfica, cuáles son las distintas reclamaciones. O sea, también me parece muy útil esta herramienta. Luis Enrique ha tocado un punto que me parece importantísimo, y es el tema de las metodologías de los expertos en el arbitraje de construcción. Porque muchas veces se encuentra uno con ships crossing in the night, ¿no? El señor utiliza la metodología A y el otro perito utiliza la metodología B, y no tenemos nada comparable. Y a veces es bueno el ejercicio de decirle a cada experto, siga con su metodología, pero hágame el cálculo con la metodología del otro. De manera que el tribunal tenga las dos metodologías y las dos metodologías comparadas, de manera que si elige una, por lo menos pueda tener los resultados de las dos partes en uno solo. De resto, es metafísicamente imposible conciliar, a menos que el tribunal tenga que hacer una especie de baseball arbitration y elegir una de las dos, que me parece que no tiene mucho sentido. Pues ahí vamos a pasar al tema de los peritos, que es muy importante también para finalizar los temas. Y sabemos que son un recurso muy valioso en el arbitraje de construcción, especialmente porque aportan ese conocimiento técnico y le ayudan al tribunal a entender algunos conceptos y a verificar los argumentos de las partes. Y justo este tema que estamos discutiendo en su experiencia como árbitros, porque Luis Enrique habla un perito me presenta peras, el otro manzanas,
¿cómo hago para evaluar estos dos informes periciales? En su experiencia, por ejemplo, como árbitros, ¿cómo hacen a la hora de evaluar dos informes que no están como, o sea, que no siguieron, digamos, las reglas de Luis Enrique, de que los dos están iguales, que tienen la misma estructura, porque eso es muchísimo más fácil. Pero en la vida real, cuando tenemos pues dos informes de, pues cada uno hizo lo que le pidió su parte y no se pusieron de acuerdo, ¿cómo haces para evaluar? Y también, pues ya hablando de los peritos, pues, como representante de partes, ¿qué criterios también utilizan para seleccionar a los peritos? Luis Enrique. Gracias, Manuela. Bueno, este es uno de los insumos fundamentales en el arbitraje de construcción y en otros tipos de arbitraje, pero sin duda en el arbitraje de construcción. Y tiene varios retos para las partes y, por supuesto, para los árbitros. Lo primero es que un árbitro no puede, no debe entregarse de facto a los árbitros, a los peritos, perdón. A veces algunos árbitros, y esto es indebido, es evidente que se entregan a los expertos, que dejan lo técnico y dicen, ah, esto es técnico y está absolutamente, no lo dicen, pero se ve en la actitud, muy desentendidos, muy poco informados de los temas periciales que están en los reportes. Esto en la audiencia se ve, inmediatamente se ve cuando un árbitro está muy desconectado de eso. Por ello se impone un deber y ese deber debe involucrarse en las cuestiones técnicas. Algo de lo fascinante que hay en los arbitrajes de construcción que me ha despertado un gran interés a lo largo de ya muchos años es la oportunidad para aprender mucho y se debe aprender mucho. La industria tiene desde luego sus aspectos esenciales, comunes, la industria de la construcción, pero a veces a un árbitro le va a tocar tener que entender lo que es un diseño eficiente de los componentes de una turbina, o va a tener que entender cómo son los procesos de seguridad para reemplazo de tuberías en una perforación marina, o le va a tocar entender cómo es el instalado de un ducto marino. Es algo fascinante. Estoy mencionando simplemente cosas reales que he vivido y que Eduardo y Ceci han vivido, y tú, desde luego, estoy seguro también, Manuela. Esto hay que aprenderlo y hay que meterse. No hay arbitraje de construcción en el cual no le dedique yo muchas horas a YouTube. Y no me pongo a ver las carreras de Fórmula 1 ahí que a mí me gustan. No. Hay, afortunadamente, con tantas herramientas de acceso abierto, gratuito, de las que podemos aprender, que hay muchísimo. Y puse YouTube, que es uno de verdad, le dedico muchas horas, porque el tema que uno piensa ahí está. A ver, características de lo que es distintos procesos de instalación de un ducto marino. Si uno meten eso a YouTube y van a encontrar infinidad de material. Bueno, hay que meterse a eso. Desde luego hay que leer los reportes periciales, los argumentos de las partes, de manera que no pase como una vez ocurrió hace muchos años, una pregunta de un árbitro de que el gas, que cómo se extrae el gas si estaba en un yacimiento distinto donde estaba el petróleo, y que pensaba que era como el gas cuando uno abre la estufa, empieza a salir el gas, ¿no? Que había que perforar y empezaba a salir. Bueno, esto ocurre en cualquier materia si uno no tiene la pulcritud de involucrarse, empaparse, para no estar simplemente en manos de los árbitros. Y ya con ello, entonces se puede tener procedimientos muy eficientes con los árbitros, con los expertos, y pensar en cuestiones como puede ser, por ejemplo, en algunos de los grandes proyectos de infraestructura. A veces hay temas relevantes que ocurren en lugares muy inhóspitos, alejados. Bueno, cada día encuentro yo menos justificado el tener que desplazar a árbitros en helicópteros para llevarlos a la boca de una presa. No estoy dando una regla absoluta y que no sea conveniente, pero cada día lo encuentro más difícil de que esté justificado. Cuando hay videos, hay tomas con drones que se pueden tomar para que después a los árbitros se les diga, señores, miren, el problema que les estoy planteando, aquí ustedes lo podrán ver. Y con la colaboración de las partes esto se puede lograr, pero el árbitro tiene que involucrarse en las periciales.
Tenemos tenemos varias preguntas, pero justo hay una relacionada con lo que estamos discutiendo en Q&A. Entonces se las leo para ver si alguien la quiere responder. ¿Cuánto y cómo valoran los árbitros la experiencia? Bueno, este es Sebastián Soto. ¿Cuánto y cómo valoran los árbitros la experiencia de los peritos de parte en cuanto a su experiencia en la ejecución de proyectos similares, como contratista o supervisor? Y con respecto a certificaciones de peritos, como colegios de ingenieros u otras instituciones que agrupan profesionales especializados. No sé si alguien Con gusto, pero desea mis colegas Ceci y Eduardo comentar. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, diría que obviamente es valorado esa experiencia que tenga el perito, ¿no? Precisamente todo, tanto la experiencia en campo, esa experiencia práctica, como la certificación que pueda tener el perito, son de tomarse en cuenta por el tribunal arbitral. Entre mejor preparado esté el perito, no solo en cuestiones teóricas, sino también en cuestiones prácticas, que sea esa experiencia práctica que tenga el perito, pues conocerá pues de manera más profunda la disputa en particular. Yo creo que también es importante que el experto tenga conocimiento del tipo particular de construcción. Muchas veces uno ve que se presentan expertos en construcción. Yo tuve un caso muy particular en que se estaba construyendo una presa de agua en la cordillera, en los Andes, y el experto era experto en construir carreteras en la Florida. Pues claro, era un ingeniero y era experto, pero el expertise ahí para el tema de demoras, para el tema de la interacción entre las distintas etapas de la construcción, pues no es una cosa que ilustre mucho, porque el experto era ingeniero, sí, tenía experiencia en construcción, sí, pero son dos tipos de proyecto radicalmente distintos. Entonces tiene que tener experiencia en el tipo de proyecto del que estamos hablando. Ese es el camino de lo que tiene que verse para encontrar y juzgar al buen experto. Déjenme decirlo desde el punto de vista del abogado externo. Desde luego creo que no es incompatible con el perfil de lo que buscaría y por lo que se inclinaría el tribunal arbitral. Lo que uno debe proponerle al cliente es decir, a ver, consígueme al mejor en esto, con experiencia en esto. Como dice Eduardo, estamos ante el diseño de una presa, no de una carretera en la Florida, ¿no? Entonces, al que tenga más experiencia, y si es posible, yo no exagero cuando le digo esto a los clientes, y si la controversia sobre todo es de gran cuantía, consiguen al mejor del mundo. Ese es el objetivo que hay que buscar. No lo justifica la cuantía, no está disponible. Bueno, pero ese es el estándar que hay que buscar. Ahora, de ahí abajo, bueno, en un contrarrogatorio recuerdo que hice en donde el tema que había en disputa era un dique marino. La otra parte consiguió a alguien que tenía experiencia en ingeniería civil, en construcción de marinas, pero en su vida había construido ni había participado como experto en un tema que tenía que ver con la resistencia de un dique marino. El experto que había ofrecido la parte que nosotros representamos, con el que entrevistamos, le preguntamos qué experiencia concreta tenía, nos habló de esos proyectos concretos, donde el tema de la disputa era los niveles de resistencia óptimos de un dique marino, y en el interrogatorio, la verdad, no fue difícil el destruir credibilidad del otro experto, porque la pregunta de la cual yo ya no se pudo levantar es, ¿cuántas veces usted ha participado en proyectos en donde lo que esté en disputa sea un dique marino y sus niveles óptimos de resistencia, ya sea como experto, como asesor en la construcción? Cero, ninguna. Y también acercarnos a las metodologías, algo que ya mis colegas han comentado. A ver, hay metodologías, es un tema muy sofisticado, no es lo mismo una metodología para calcular la resistencia
de un material en ciertas condiciones, con cierta topografía, a un material para otras condiciones que va a tener una funcionalidad y una mecánica distinta. ¿Qué es lo que se hace cuando estamos ante este tipo de peritos? Ver qué modelos utilizaron. Por ejemplo, hay ciertas cuestiones en donde es indispensable los modelos matemáticos, las simulaciones por computadora, es indispensable. Una parte que no los utiliza, pues va a tener que convencer al tribunal arbitral por qué no los utilizó cuando el otro experto los utilizó y muestra los resultados de esos modelos. Son mis comentarios. Y vamos a aprovechar a contestar algunas preguntas ya que estamos ya en el final del evento. Entonces, Raúl Torres nos hace una pregunta relacionada con los peritos, que dice: todos los abogados y árbitros declaran lo complicado del rubro y de lo necesario de la información organizada desde el mundo de la ingeniería. Sin embargo, como ingeniero especializado en controversias en contratos de construcción, he constatado la resistencia de los abogados a incorporar ingenieros en arbitrajes de contratos de construcción, salvo para el caso de peritajes. Al parecer existe una reticencia corporativa a trabajar en equipo con ingenieros especialistas, cosa que sería muy beneficiosa para el buen desempeño del arbitraje. Entonces, pregunta qué opinan al respecto. Permítame saltar espontáneamente y rápidamente. No sé a qué se refiera el ingeniero Raúl, si a que sean árbitros, lo cual yo creo que no hay ningún impedimento para ello, si ese ingeniero tiene la instrucción y experiencia que debe tener un árbitro, sin ningún problema. Ahora, la otra es cuando él menciona trabajar con los ingenieros. Para mí, cuando soy abogado de parte, yo no trabajo si no estoy junto a un ingeniero. Punto. Y eso, personas como tú lo sabes, Manuela, que lo hemos hecho con personas que tú y yo conocemos y colaboramos. Es indispensable tener a un ingeniero a un lado. Por supuesto, aunque se tenga experiencia en arbitrajes de construcción, es parte de una fórmula de un trabajo eficaz. Gracias. Sí, yo coincido con Luis Enrique, creo que es un tema cultural. En muchos países de tradición anglosajona no hay ningún problema para que un ingeniero sea árbitro. Tiene la preparación para ser árbitro y es árbitro. De manera que creo que es un tema un poco más cultural que cualquier otra cosa. Y coincido 100% con Luis Enrique, cuando uno es abogado de parte, el ingeniero está al lado de uno y el ingeniero es el que manda un poco la parada en todas las cosas técnicas. Sería absolutamente irresponsable para un abogado de parte, salvo que sea ingeniero él mismo, estar manejando el arbitraje sin trabajar con un ingeniero de manera permanente. Ceci. Sí, así es. Incluso, bueno, decías Eduardo, es un tema cultural. Vemos en jurisdicciones, por ejemplo, en Reino Unido, que es común que los ingenieros se desempeñen también como árbitros. Y de hecho, por eso hay estas, y regresando al tema de las certificaciones, hay cursos, por ejemplo, del Charter Institute of Arbitrators, que permiten dar esa capacitación a los ingenieros para poder desempeñarse como árbitros, que pues bueno, las controversias tienen un alto contenido legal, pero pues bueno, el estructurar un laudo, la redacción de las órdenes procesales, esa capacitación la pueden recibir pues a través de estos cursos organizados por distintas instituciones. Muchas gracias, Ceci. Pues igual, en aras del tiempo, tenemos un par de preguntas más. Las vamos a plantear para ver si alguien las quiere contestar y así solucionamos las dudas de la gente que nos está escuchando. Y Hugo Luis Ramírez Cuellar dice, una pregunta para los ponentes. Creo que este fue el tema primero que hablamos. Como bien saben, la Constitución Federal y algunas constituciones locales contemplan los usos y costumbres. ¿Será posible prever y cabildear con expertos este marco consuetudinario para solventar problemas en la construcción? Caso del Tren Maya, por ejemplo. Es un punto muy atinado que menciona Hugo, y como decía Eduardo, esto es algo extendido en Latinoamérica. Yo creo que uno de los errores que a veces se llega a ver
como los que comentábamos y que dan lugar a problemas delicados, es porque no se integraron. Para mí en esto deben participar antropólogos como parte de la planeación del proyecto. Si estamos hablando de ejecución del proyecto que va a implicar convivir, estar interactuando con comunidades nativas indígenas, es indispensable la participación desde la planeación, así como habrá ingenieros viendo lo que es tipos de equipos, rutas de acceso, desplazamiento de materiales, debe haber antropólogos. Sí, muchísimas gracias. Y pasamos a la otra pregunta de Fernando González. Dice, ¿cuál es la incidencia de los arbitrajes frente a un proceso judicial iniciado y las implicaciones frente al ente asegurador? Yo creo que habla cuando hay un proceso ya iniciado, antes de un arbitraje, pero no sé si... Bueno, en el caso de la línea entre arbitraje y procesos judiciales, si se trata de países en donde tenemos sistema ley modelo, como la mayoría en Latinoamérica, está prevista la fórmula de remisión al arbitraje. A veces hay abogados que con malicia buscan eludir lo que es el alcance de la cláusula de arbitraje y decir esto no es materia de arbitraje. Y ese es todo un problema para que le dedicáramos una sesión completa, como ICDR ha tenido sesiones donde exclusivamente se trata este tema. Sí, ahí habría que complementar además que hay la norma de la Convención de Nueva York que obliga al juez a remitir a las partes a arbitraje a menos que la cláusula sea nula, ineficaz o inaplicable. De manera que en los países de ley modelo tienes la norma que menciona Luis Enrique y en los países donde está vigente la Convención de Nueva York tienes esa obligación del juez desde el punto de vista del tratado. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, porque ya nos hemos pasado el tiempo, pues quisiéramos concluir con unas breves palabras de cada uno, finalizando con unos consejos de do's and don'ts, qué se debe y qué no se debe hacer en casos de arbitraje de construcción desde el punto de vista del árbitro o del abogado de parte. Así que empezamos con Ceci. Gracias, Manuela. Pues una conclusión es, o la recomendación que yo daría es sacarle provecho al arbitraje. El arbitraje es un mecanismo que nos permite adaptarse fácilmente a las disputas en materia de construcción. Habiendo tal volumen de información, tanto que manejar en un arbitraje de construcción, que haciendo un calendario procesal adecuado, teniendo estas conferencias preparatorias, como decían, que no solo sea una antes de la redacción o de la preparación del calendario procesal, que sean varias. También una conferencia previa a la audiencia, conferencias intermedias que permitan, o reuniones o conferencias que permitan a las partes hacerles saber al tribunal arbitral cuáles son sus necesidades. De modo que, como decía con Luis Enrique, que el proceso se adapte a la controversia. Esa sería mi sugerencia o mi recomendación. Muchas gracias, Manuela. Y bueno, por último, agradecer la oportunidad de estar en este webinar compartiendo con ustedes. Gracias, Manuela, por la moderación, por la preparación. También gracias a Luis y a Rafael y, por supuesto, a Eduardo y a Luis Enrique. Gracias a ti, Ceci. Ahora vamos con Luis Enrique, que veo que ya tiene su micrófono listo. Gracias. Bueno, un placer haber compartido y aprendido de todos ustedes. Y mi reflexión final es que esta disciplina hay que tratarla con esa especialidad y debe buscarse que los que participen en ella en cualquier modalidad, árbitros o abogados de parte, entiendan a la industria y que entiendan derivado de ello los contratos de construcción. Los contratos de construcción, estoy convencido, son bichos diferentes, que tienen sus elementos como cualquier otro contrato, sí, pero ya
esas particularidades, alguien que no entienda la filosofía de los contratos FIDIC, de los contratos NEC, y por qué hay una razón de ser a cómo esté esa distribución de obligaciones, de derechos, llegar a un arbitraje, a entenderlo, es como recibir una beca multimillonaria y aprender con mucho dinero sobre la mesa el qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cómo se debe interpretar y cómo no se debe interpretar. Nuevamente, gracias y felicidades por tu conducción, Manuela. Gracias, Luis Enrique. Eduardo. Manuela, de nuevo, muchas gracias a ti, a Luis, por la invitación. Un gusto enorme estar con Luis Enrique y con Ceci. Yo simplemente diría dos don'ts. No improvise y no trate de ser creativo. Aquí hay una cantidad de herramientas y de instrumentos y de gente que sabe del tema. ICDR tiene una experiencia enorme en materia de construcción. De manera que la recomendación es no trate de ser creativo y no improvise. Esto es una materia técnica, delicada y de mucho cuidado. No es, como muy bien lo dijo Luis Enrique desde el principio, un arbitraje cualquiera o un arbitraje común y corriente. Pues muchísimas gracias y nos quedamos con sus consejos que son muy valiosos. Les decimos a todos los abogados que están ahí, que hacen arbitraje de construcción, que si es su primer caso, no tengan miedo. Todos pasamos por eso ya y hay, como dice Eduardo, como dijeron todos, hay muchos recursos para aprender, para formarse en este campo que es fascinante. Una vez estás ahí adentro, porque puede ser que a los que están fuera les dé un poco de miedo o les suene a chino, porque a veces son temas muy técnicos, pero una vez estás adentro es un campo muy, muy interesante para los que quieran dedicarse a esto, así que los invitamos a que sigan formándose, aprendiendo muchos temas, como ven que es muy amplio el tema del arbitraje de la construcción, y aprovechamos para invitarlos de parte de ICDR a esta serie que estamos haciendo en inglés de Construction Series, y la próxima es el 14 de septiembre. Le pueden encontrar la información en las redes sociales de ICDR o en la página de ICDR Y&I. El próximo será sobre órdenes de cambio y variaciones, y tendremos expositores pues, con experiencias en estos temas de todas las de diferentes jurisdicciones. Así que los esperamos. De nuevo, les queremos dar gracias a nuestros excelentes expositores por esta conversación que tuvimos, muy productiva y muy enriquecedora sobre el tema. Gracias por compartir su experiencia. Los esperamos en próximos eventos de ICDR para que sigamos conversando, porque sabemos que no termina aquí pues el tema. Solo fue un pedazo de compartir pues con todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. No sé si quieres cerrar tú con algunas palabras. Solo para decir que aprendí mucho hoy, fue muy interesante. Muchas gracias a Luis Enrique, Eduardo Zuleta, Cecilia Flores Rueda y a Manuela, a ti por organizar este programa. Mil gracias de parte del ICDR y buenos días. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Buen día a todos.